Fíjate que yo viví una generación de cambios importantes en México y en el mundo. Mi generación de los 60, la generación de los 60, mi generación, era una generación que cuestionaba, una generación contestataria, una generación que se preguntaba si valía la pena continuar con este status quo y, por supuesto, una generación rebelde, una generación que en los años 60 fue de la generación de los hippies, de la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, de la generación de la minifalda y de la generación que todo se cuestionaba, que estaba en contra del establishment y estaba en contra de la censura previa, que en este país no había libertades, todo era a través de la censura previa. Tú eres muy joven, pero nosotros luchamos por las libertades de las cuales hoy ustedes gozan. Hoy ustedes gozan. No había libertades, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa, no había libertad de creencias. Bueno, yo nací en la Ciudad de México en el año de 1947. Soy la mayor de 6 hermanos y hermanas. Y curiosamente en mi familia somos 3 mujeres y 3 hombres. Quiero decirte que en mi familia lo que mi madre en particular influenció en todos nosotros y mi abuela materna fue muy importante para la formación de los 6, tanto de mis 2 hermanas como de mis 3 hermanos. Sin duda alguna, ella era una mujer sumamente estudiosa, una lectora compulsiva, porque no se le veía más que con un libro en la mano y siempre leyendo historia o novelas de los grandes novelistas de su época. Estudió en la universidad, en la Facultad de Derecho, solo que estudió en los años 40 y desde luego cuando ella contrajo matrimonio se encontraba cursando el 3er año de la Facultad de Derecho. Se casó con su maestro. Entonces tuvo que abandonar los estudios porque en ese tiempo la mujer casada no era bien vista que continuara sus estudios y menos universitarios. Así que ella tuvo que abandonar la facultad, no sin antes de verdad sentirlo muchísimo, porque una de sus grandes frustraciones y temas era no haber terminado su carrera y haberse titulado. Y esto influyó mucho en nosotros porque cuando yo estudié y entré a la universidad, entré a la Facultad de Derecho, mi padre, que era tradicional y con una educación muy conservadora, lo que me dijo es: mientras te casas, fíjate la diferencia, mientras te casas, estudia la carrera. Y mi madre me dijo: termina tu carrera y ejerce tu profesión. La influencia fue enorme en mí y en mis hermanos. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad como secretaria de la escuela, de la Facultad de Derecho, de hecho yo la animé para que terminara su carrera. Ella ya estaba arriba de los 50 años y le dije: ¿por qué no terminas tu carrera y te titulas si esto fue uno de tus grandes anhelos? Regresó a la escuela, solo que lamentablemente falleció a los 50 y
54, 55 años, por lo que pues no logró tampoco esa aspiración. A mí, más que la política, me gustaba, sí era yo una niña muy aplicada. Estudié en el Colegio Francés del Pedregal toda mi vida. Bueno, como todo joven, lo que quieres es cambiar algo que no te gusta, cambiar estructuras de gobierno, cambiar estructuras que no dan respuesta a una realidad social y a una injusticia social. Entonces iniciamos un movimiento del 68, nosotros luchamos. Desgraciadamente la represión en el 2 de octubre en Tlatelolco fue una represión gubernamental, desde mi óptica personal absolutamente fuera de contexto, injustificada, porque el movimiento estudiantil era un movimiento pacífico, era un movimiento sí que cuestionaba al gobierno, que cuestionaba las instituciones, pero el gobierno nunca había estado cuestionado ni siquiera por la prensa, ni siquiera por los intelectuales. Mira, en mi vida personal, grandes maestros de la Facultad de Derecho. Por ejemplo, Luis Recasens, que fue quien me dirigió mi tesis profesional y además me dio filosofía del derecho y sociología. Un gran filósofo, un gran sociólogo del derecho, transterrado español, que llegó a nuestro país y que para mí fue una de las grandes influencias en mi persona. Él me dirigió mi tesis, y la tesis lo dice todo, una revolución en la interpretación del derecho. ¿Quién iba a decir que 40 años después iba yo a manejar la tesis de una revolución en la interpretación del derecho como mi participación como ministra de la Corte en una nueva interpretación del derecho? Mira, llego a ser notaria, fue muy complicado llegar a ser la primera notaria. Sin embargo, yo te quiero decir que yo llevaba una gran ventaja, porque yo desde muy pequeña, desde los 10 años, acompañaba a mi papá a su notaría. Él fue notario toda su vida. Entonces, yo, haz de cuenta, cotejaba. Claro, yo no podía hacer una escritura, pero cotejar linderos, superficies, escrituras, poner sellos, timbres, etcétera. Imagínate, prácticamente yo me crié en la notaría. Entonces, para mí no era un oficio ajeno, sino era un oficio en el cual yo había tenido, cuando menos, me había empapado con mi padre de estas cosas. O sea, por supuesto que requerimos acciones afirmativas para poder empoderarnos, para poder llegar a las posiciones y romper el techo de cristal, que tan difícil ha sido romperlo, pero tenemos que llegar también las mejores. No necesariamente por género, pero también las mejores. Entonces, hay méritos, hay capacidades, hay calificaciones, hay carreras. Y desde luego todo esto implica que con estos elementos tengamos una oportunidad que no teníamos. Yo recibí violencia. ¿Por qué te presentas a un examen cuando deberías de estar en tu casa cocinando? Así de fuerte, así fue en mi caso concretamente. Para mí, mi familia siempre fue lo prioritario. Mis hijos y mi esposo siempre fue lo prioritario. Nunca lo dejé en un segundo lugar, porque consideraba que mi estabilidad familiar, mi estabilidad emocional, me la daban ellos. Sin esa estructura familiar, sin el apoyo de ellos, yo no podría haber sido lo que yo fui. Así te lo pongo. Mucha gente piensa que el hecho de no tener una familia o de tener
problemas familiares y conflictos dentro de la familia pueden salir adelante, eso no es cierto. Yo creo que las personas que tienen el mayor éxito posible son las personas que tienen una estructura familiar lo suficientemente sólida para poder seguir adelante. Y eso es lo que yo hice, privilegiar mi estructura familiar para poder despegar profesionalmente. Soñé con muchas cosas. Soñé con ser notaria, soñé con ser ministra. Hoy, ¿qué sueño? Si me dices en mi vida profesional, a lo mejor me gustaría terminar profesionalmente como senadora de la República. Hoy. Pero no es necesario llegar a ser senadora para seguir luchando por mis ideales. Ve las integraciones. ¿Cuántas gobernadoras tenemos en este momento? ¿Una? ¿Cuántas secretarias de Estado están en este momento en el gabinete del presidente Peña? ¿Cuántas? Y qué bueno que estamos ahorita platicando, porque yo quiero decirte que las Juanitas traicionaron no nada más al género, traicionaron a sus electores, porque fueron electas popularmente, fueron votadas para después renunciar o abandonar el cargo. ¿A quiénes traicionaron? Se traicionaron a ellas mismas, y te lo digo con todas sus letras, y que tengan que ponerse el saco, que se lo ponga y bien puesto, Se traicionaron a ellas mismas, traicionaron a las mujeres, pero sobre todo traicionaron a su electorado. Así, tal cual, traicionaron. Yo por lo menos, lo que he hecho toda mi vida es apoyar a las mujeres. Y lo que he hecho toda mi vida es propiciar que lleguen. No que sea yo la única mujer notaria que llegó, la única ministra que integró la 9ª época, porque así fue. Tuve 10 años prácticamente yo sola con los ministros. No, yo quiero ser no la única, la primera de muchísimas, y empujar a muchísimas mujeres a que lleguen. Porque yo estoy de acuerdo con el principio y la Declaración de Atenas. No podemos excluir a la mitad de la población en la toma de decisiones. Es mi opinión. ¿A qué le temo? Es un término sumamente difícil de comprender. Un temor. ¿Hacia qué o hacia quién? Yo creo que yo no tengo temor, no tengo temores, ni le tengo temor al futuro. A lo mejor sí, alguna enfermedad terminal en donde pase yo mucho tiempo postrada en una cama o con algo que no pueda ser susceptible de que me curen, en fin, tal vez a eso le pueda yo tener, obviamente, pues no diríamos temor, pero no me gustaría que sucediera. Prefiero morirme rápido. Mira, mi vida ha sido muy plena. He vivido intensamente mi vida, intensamente. Que sí habemos mujeres que somos solidarias con ellas, que sí habemos mujeres que queremos que lleguen a las posiciones más importantes de la justicia, del poder público, de la legislación, que queremos que sigan adelante, que confiamos en ellas, que se preparen.